Sean bienvenidos para el análisis de esta semana. Vamos a estar analizando el par USD CAP, dólar estadounidense, dólar canadiense, y nos ubicamos en una temporalidad diaria y vemos claramente cómo el precio venía trayendo una tendencia bajista, el cual podemos ver claramente una tendencia bajista, y luego tuvo un movimiento lateral consolidando el precio allí para darnos el siguiente movimiento que quizás pueda ser ya un cambio de tendencia a la alza. Nos vamos a centrar entonces en la parte final del gráfico para ver cuál movimiento va a darnos durante esta semana, ¿no? Entonces aquí podemos ver, trazando una línea de tendencia que nos va a permitir poder marcar nuestros posibles escenarios más adelante, ¿no? Entonces identificamos esta zona importante de acá, una zona que nos ha actuado tanto de soporte como de resistencia. Allí vemos cómo nos actúa de resistencia y ahí también nos ha actuado como resistencia en este punto acá, ¿no? Vemos allí, esperamos un segundo retesteo de esa zona y buscar un impulso bajista, teniendo la línea de tendencia trazada en este punto. Si trazamos mejor nuestra línea de tendencia, pudiéramos esperar. Allí vamos viendo mejor trazada esa línea de tendencia, y esta zona de acá es una zona que podemos identificar como una zona donde el precio pueda llegar en caso de ser movimiento tanto bajista, y esta de acá como un movimiento a la alza. Identificamos otras futuras zonas de TP, zonas donde el precio ha reaccionado en diferentes ocasiones y donde también podemos ver que esta zona acá es una zona importante, el cual vamos a identificar también para tener en cuenta más adelante como una de nuestras zonas importantes, ¿no? Como una zona de primer TP y zona de segundo TP, para poder tener claro dónde vamos a poder nosotros tomar nuestras ganancias. Bajamos a una temporalidad de 4 horas y vamos a poder nosotros tomar entonces, si trazamos una línea de tendencia acá, vamos a definir mejor lo que vendría siendo nuestro análisis. Vemos como el precio tiene diferentes reacciones en esa línea de tendencia y ya nos empieza a dar un movimiento bajista, dejándonos guiar por este último movimiento que ha dado el precio. Trazamos un Fibonacci bajista desde el inicio del impulso hasta el fin del impulso, y esto va a permitir que podamos trazar mejor zonas. Primeramente esta zona de acá, que nos actúa como una zona de resistencia, y ahora esta zona de acá, que nos sirve como una zona donde el precio luego de ese rompimiento puede retestearlo. Marcamos zonas importantes donde el precio pueda llegar, identificamos, y allí vamos teniendo nuestras posibles zonas en caso de que el precio llegue a ese punto. Si vemos esta zona de acá, donde el precio ha tenido diferentes toques, junto con esta zona de acá, combina muy bien con nuestro Fibonacci, ¿no? Con nuestros niveles donde buscaríamos ganancias. Y allí vemos, bajamos a una temporalidad de 1 hora, donde allí vamos a poder ya definir mejor lo que serían los escenarios que vamos a buscar para este par, ¿no? Definimos mejor la zona que hemos trazado
Limpiamos nuestro gráfico. Podemos trazar una línea de tendencia mejor marcada en este punto para tener una idea más clara, ¿no? Vemos como el precio nos da diferentes toques allí, luego viene ese rompimiento, ¿no? Con el Fibonacci que hemos trazado en H4, desde el inicio del impulso, como vemos allí, ¿no? Desde ese inicio y vemos claramente ese impulso bajista que tuvo. Tendríamos que ver que el precio retestee la zona que ha roto, esa zona de acá, y luego tenga ese impulso bajista, donde buscaríamos entrar en este punto de acá del 61.8 de nuestro Fibonacci. Buscando las ganancias también, guiándonos por los niveles del Fibonacci, y estaríamos buscando unos 80 pips o unos 120 pips o 178 pips de ganancias. Identificamos nuestra zona de TP1, zona de TP2 y por último nuestra zona de TP3, ¿no? Dependiendo del impulso que nos dé el precio durante esta semana, ¿no? Teniendo en cuenta también la parte fundamental, dependiendo de esas noticias, si fortalecen o debilitan el dólar estadounidense. Y ahí tendríamos ese movimiento a la baja, ¿no? Ese movimiento que estaríamos esperando. Para buscar un movimiento alcista tendríamos que esperar que el precio rompa, retestee y nuevamente tenga un impulso alcista. Tendríamos que ver el rompimiento de esta zona, que el precio retestee ese rompimiento que lo valide y allí poder esperar ese impulso a la alza. Ese sería, en dado caso, tener en cuenta ese movimiento, ¿no? Entonces esperemos durante esta semana a ver cómo se mueve el mercado para ver si podemos tomar entrada en venta en este par.